posmenopausia de 72 años, es evidente. Tiene una puntuación T-score en -2.3, ya veremos de qué se trata, el cual se le hace el diagnóstico de una osteopenia, sin ninguna fractura por fragilidad. El tema de fracturas por fragilidad generalmente son fracturas que van a estar asociadas a no un impacto considerable, pueden ser estas de cadera, de región lumbar o de muñeca. Sin embargo, su madre tenía antecedente de fractura de cadera y el riesgo de fractura por un score llamado FRAX fue del 7.2% para una fractura de cadera y un 15% para una fractura osteoporótica mayor, ya sea de región lumbar, de muñeca. ¿Esta paciente debería ser tratada? Pues ahora lo veremos. Del mismo modo, el caso 2 es una mujer de 70 años que la remiten para estudio por una fractura de coles. ¿Saben qué es una fractura de coles? Pueden ir colocándolo abajo. Y 5 dedos en mano izquierda. No tiene antecedentes patológicos, no trae estudios de densitometría, que es un examen donde evalúo la densidad ósea y la composición corporal también, tanto músculo como tejido graso. ¿Y cuál sería el manejo para este caso? Ahora, entender que el tejido óseo se va a conformar tanto de un tejido, de un hueso trabecular, que va a representar un 20% de la masa esquelética y que también va a tener más de un 75-80% de actividad metabólica, ¿no? A diferencia del hueso cortical, que es un hueso compacto, que representa el 80% de la masa esquelética. El tejido óseo se va a caracterizar porque el 99% representa una matriz ósea, ¿no? Tanto orgánica como una fase mineral, ¿no? Un tercio representa una matriz orgánica, los 2 tercios la parte inorgánica. Minerales, cristales de hidroxiapatita, pero ese 1% de tejido óseo es lo que va a determinar, ¿no? La parte metabólica, la actividad metabólica a partir de las células, ¿no? La celularidad, que va a estar conformada por los osteoblastos, que van a venir a partir de, y osteoclastos de dos linajes. Un linaje a partir de las células mesenquimales, donde se van a formar los osteoblastos y posteriormente van a madurar a osteocitos, y a partir de unas células de hematopoyéticas que van a dar lugar a la formación de macrófagos y en este se va a diferenciar por los osteoclastos. Bien, el hueso va a sufrir siempre fases de remodelación, fases de modelación ósea de manera continua. O sea, va a estar en constante formación, lo que llamamos modelación, y asimismo va a haber procesos de reparación para que este hueso vuelva a formarse. ¿De acuerdo? Generalmente los procesos de modelación van a estar en mayor en pacientes que tengan una edad temprana, ¿no? Y en pacientes ya adultos, mayores, generalmente el proceso de remodelación va a predominar, ¿no? En un 70%. Se dice que la formación y la resorción ósea van a estar acopladas en esta fase, pero la formación y resorción ósea va a estar desacopladas. O sea, los niños, los adolescentes, la fase formativa del hueso no va a depender del proceso de resorción, de reparación del tejido óseo. Una vez que se produzca la remodelación ósea, este va a pasar por procesos de estadios. La activación de las células de revestimiento del tejido óseo y las células de los osteoblastos va a dar lugar a que pueda activar posteriormente mediante señalización a los osteoclastos, que son los encargados en poder dar lugar a la resorción ósea. Estos osteoclastos se van a unir formando células multinucleadas.
A esto es lo que va a dar lugar en su conglomerado a una laguna de Pauch, ¿no? Que se describe en la patología. Posteriormente, este proceso de resorción, que podría, la activación y resorción podría durar unas 2 o 3 semanas, va a dar lugar a la formación y mineralización ósea. La formación ósea va a estar dado por los osteoblastos para llenar ese hueco, ¿de acuerdo? Y que nuevamente se vuelva a formar el hueso. A este tejido óseo nuevo es lo que denominamos el tejido osteoide y puede demorar 3 a 4 meses en formarse y mineralizarse hasta el año, ¿no? Es un proceso que va a presentarse constantemente durante la vida. Es por eso que se menciona que el hueso puede recambiar en un adulto cada 5, cada 10 años. También la masa ósea va a determinar su formación o resorción en base a la tensión mecánica. Esto quiere decir de que el nivel de presión que soportará el hueso va a dar lugar a que se produzca el tejido óseo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, situaciones también exageradas de presión y situaciones donde la presión también pueden ser insuficientes, pueden dar lugar a una pérdida de la masa ósea, ¿de acuerdo? El movimiento va a determinar al final la formación del hueso. El pico de masa ósea. Durante la etapa de la vida y las primeras 3 décadas, como pueden ver, se da el pico de la densidad ósea. Por lo tanto, tener en cuenta que mucho va a tener que ver el estado nutricional, el estilo de vida del adolescente, del niño, para garantizar hasta los 20 años, probablemente o antes de eso, quizás más del 80% de su masa ósea, ¿no? Y cómo estos factores que pueden influir hasta antes de los 30 años pueden dar lugar a que el paciente en el tiempo pueda tener algún riesgo en tener alguna una osteopenia, una osteoporosis, en base a estos factores de riesgo que pueden presentarse antes. Y ya después de los 45 años, ¿no? 50, en el caso de una mujer donde la carga estrogénica desciende considerablemente y se sabe que los estrógenos también van a tener un factor importante en mantener la densidad ósea. Y esto se va a ir reflejando en el tiempo. Ahora, la osteoporosis es una importante enfermedad no transmisible y muchas veces no lo tomamos en cuenta. La enfermedad ósea más común y que va a afectar 1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 5 varones por encima de los 50 años. ¿Cuál es el problema en tener una osteoporosis? Es el que puedes tener riesgo a tener una fractura por fragilidad. Vuelvo a repetir, vértebra, cadera o antebrazo. Y al final esto va a superar los costos en el manejo de estas enfermedades crónicas, la invalidez, el hecho de que también afecte la calidad de vida del paciente y también el deterioro o complicaciones con otras enfermedades metabólicas, diabetes, o bueno, también la migraña, porque alteraciones de la columna también pueden repercutir, ¿no? Ya sea columna cervical. Y la osteoporosis aún no es una enfermedad priorizada en nuestro sistema de salud. Ahora, después de esto, veremos si van a tomar hincapié en el diagnóstico y tratamiento para lo que vendrían a ser madres, padres, abuelos, etc. La osteoporosis se define como una enfermedad esquelética, sistemática, caracterizada por una baja masa mineral ósea y un deterioro de la microarquitectura del tejido, densidad y microarquitectura, con una disminución de las trabéculas junto con un adelgazamiento trabecular y pérdida de la conectividad, así como una disminución del grosor cortical y aumento de su porosidad.
Cuando hablamos de fracturas, podemos resaltar las de tipo vertebrales, las de cadera en mayor frecuencia. Pero ver también de que las fracturas vertebrales se van a correlacionar mucho a ese hueso trabecular, a ese hueso que tiene más actividad metabólica, ¿correcto? Y las fracturas de cadera se van a correlacionar más en la pérdida de ambos tejidos del hueso, tanto trabecular como cortical. Y cuando queremos diferenciar la incidencia de fracturas por sexo, podemos observar que quizás hasta los 50, 60 años, ¿no? 60 años, 60, 50, 60 años, la incidencia es similar de fracturas vertebrales en hombres y mujeres, pero esta se dispara después de los 60 años en mujeres en cuanto a fracturas vertebrales. Podemos tal vez tener hincapié de que aquí mucho tiene que ver el, las hormonas estrogénicas como protectoras. Las fracturas vertebrales, el 30% de estas, bueno, son las más frecuentes y pueden inclusive ser asintomáticas, ¿no? Sospechar posiblemente si también el paciente pues llega a disminuir menos de 2 centímetros en un año, ¿no? Porque pueden haber este riesgo. Y las fracturas dorsales son las más frecuentes que las lumbares en osteoporosis y van a afectar generalmente el muro anterior de la vértebra. Podría ser aquí, ¿no? En cuña o en aplazamiento. Lo que diferencia de las metastásicas que generalmente pueden presentarse en la parte posterior o en cualquier segmento. Y también tener en cuenta que las fracturas, cuando tienen un origen por un tratamiento por corticoides, afectan más a nivel lumbar. ¿Cómo identificar si este paciente pues, tiene a la larga o tendrá un riesgo de osteoporosis, por lo tanto fracturas? Estilos de vida. El paciente no hace tal vez mucho ejercicio, su vida habitual es home office, conservación de la masa ósea, por lo tanto. Si el paciente consume alcohol, que también puede alterar la absorción de calcio, fuma. En cuanto a historias de fracturas, de caídas, tipos de fractura, no es lo mismo de alto impacto o haber caído por una caída simple, ¿no? Tal vez desde la silla o a un escalón. Personales, el índice de masa corporal, también subidas, bajadas de peso de manera desproporcional, podrían también alterar lo que vendría a ser el tema del músculo. Recordar que también el músculo va a ir mucho de la mano con el tema del hueso, ¿no? La sarcopenia, la edad del paciente, la menopausia, ya que en ellos van a tener mayores riesgos si es que ha sido muy temprano, tal vez antes de los 40 años. Un hipogonadismo, tener en cuenta que los pacientes que van a tener alguna alteración en la producción de hormonas gonadales van a influir también a la larga en la densidad mineralosa. Y el factor genético, si tienes abuelos, mamá, papá con fracturas, esto se puede heredar, de acuerdo, son un 70%. Factores de riesgo, pero por enfermedades, deficiencia de vitamina D, artritis reumatoide, depresión, enfermedad celíaca, nefrolitiasis por hipercalciuria, inmovilización prolongada. Los pacientes hospitalizados realmente sí llegan a perder una masa ósea considerable, ¿no? O sea, pueden llegar a perder un 20% al salir del alta. Entonces ya sabemos que este factor de la presión, ¿no? ósea puede también dar lugar a que se maneje bien la densidad. Los trastornos alimentarios, o por lo tanto, vendría a ser la desnutrición, enfermedades endocrinológicas, el hiperparatiroidismo, que en este caso es una hormona que va a dar lugar a ser liberada en situaciones de hipocalcemia, pero cuando estas
se liberan de manera patológica, va a generar una mayor destrucción o resorción ósea, ¿no? Liberando de tal manera el calcio en sangre. La tirotoxicosis también produce un aumento de resorción ósea y la diabetes también puede generar riesgo de osteopenia y osteoporosis. El uso de algunos medicamentos, los glucocorticoides, la heparina, antiácidos que van a disminuir la absorción de calcio, algunos anticonvulsivantes, la fenitoína, fenorbarbital, el metrotexate, los inhibidores de aromatasa, ya que van a tener una acción en disminuir los estrógenos periféricos y la terapia de privación de andrógenos. Ya, entonces empecemos a entendiendo cuál es el sistema, la fisiopatología de la osteoporosis. Pues ese es el sistema ligando osteoprotegerina, el principal. Hay otro también que vamos a resaltar, pero entender de qué se trata cada una de estas proteínas. Y ya después vamos a ir entendiendo cuál es el tratamiento. El RAN, esta proteína va a ser expresada por los osteoclastos y sus precursores. Y va a ser activado mediante la unión del RAN ligando. El RAN ligando es la proteína que va a ser expresada o liberada por los osteoblastos, los formadores y las células planas óseas. Pero este RAN ligando se va a unir a la proteína RAN que está en los osteoclastos y es un mediador esencial para promover la formación ósea, pero en base a la reabsorción ósea, o sea, a la sobrevida de los osteoclastos. La osteoprotegerina es aquel que va a regular al sistema RAN y RAN ligando. Si el RAN ligando se une al RAN para poder generar nueva formación ósea en base a la resorción, la osteoprotegerina, que también va a ser secretada por los osteoblastos y las células planas, va a inhibir al RAN ligando, bloqueando la señalización de esta unión. Entonces, la célula de linaje de los osteoblastos va a permitir formar el RAN ligando, la osteoprotegerina y este factor de señalización de colonias de macrófagos, que va a estimular a las células hematopoyéticas para formar los osteoclastos, ¿no? Los precursores de los osteoclastos, y pueda dar lugar a la formación o a la activación de estos osteoclastos posteriormente y se dé la resorción ósea. Bien, entonces, empecemos. La formación ósea, una vez que se activa los osteoblastos y las células de revestimiento, van a liberar estas proteínas en verde que van a representar el RAN ligando, ¿de acuerdo? Una vez de que este RAN ligando va a encontrar a su receptor RANK en el osteoclasto, este se va a activar y así empieza el proceso de remodelación ósea. El osteoclasto activado se va a unir a otros osteoclastos formando una célula multinucleada y va a dar lugar a la resorción ósea. Por lo tanto, algunos factores de crecimiento, hormonas, citoquinas, van a ser las que van a permitir la iniciación de este proceso, ¿no? Es así que existen otros factores que van a exacerbar la activación de este osteoblasto para la liberación del RAN ligando, como puede ser la prostaglandina E2, la paratormona, los glucocorticoides, también podría ser la vitamina D, de cierta manera en excesos, la interleucina 11, 1, una proteína relacionada a la paratormona, que podría estar presente en algún cuadro paraneoplásico, y el factor de necrosis tumoral. Los estrógenos. Bueno, aquí primero enfatizar de que también los osteoblastos van a tener al que va
evitar este proceso de mayor resorción ósea, ¿no? Que es la osteoprotegerina, que como bien menciona, es la que va a proteger, va a regular. Y por lo tanto, esta osteoprotegerina, que vendría a ser estos objetos en amarillo, van a englobar al RAN ligando, de tal manera que no se una al receptor RANK. ¿De acuerdo? Y los estrógenos en una mujer pues son los encargados en estimular la producción de osteoprotegerina, ¿no? Evitando así la resorción ósea y que se siga formando el hueso nuevo. El- Aquí es el principal detalle, cómo contrarrestar el exceso del RAN ligando y poder mantener una buena producción de osteoprotegerina. Al final, a la larga, pues la edad nos condena. Vamos a tener menos osteoprotegerina y si no hemos cuidado bien nuestro hueso, vamos a terminar pues estando en una osteoporosis marcada y un riesgo de fractura. Bien, entonces empecemos el tratamiento. Tenemos a los bifosfonatos. Son medicamentos derivados de los pirofosfatos que se van a unir al calcio eh, en hidroxiapatita. Y este calcio que se va a unir generalmente es en lugares donde se está produciendo la resorción ósea. Por lo tanto, este bifosfonato se va a pegar al osteoclasto activado y va a evitar que se siga produciendo la resorción ósea, produciendo la apoptosis del osteoclasto. Bien, también tenemos a un anticuerpo monoclonal que se llama el denosozumab, que este también vendría a ser un tratamiento, se va a encargar en poder unirse al RAN ligando, algo muy similar a lo que hace la osteoprotegerina, ¿no? Y así evitamos la resorción ósea, ¿no? Y que se siga formando el hueso. Luego, el otro tratamiento que se utiliza es la paratormona. Pues bien, hasta ahí lo que hemos logrado es evitar que se siga resorbiendo el hueso y que mantenga la formación de hueso de manera natural. Pero también el tratamiento puede dirigirse a aumentar la masa ósea, a aumentar la masa ósea. Y a partir de esta hormona, la paratormona es la que se da este proceso. Como bien recuerdan, la paratormona tiene un efecto, una vía catabólica, donde sí va a producir resorción del hueso. O sea, aumenta el religando, disminuye la osteoprotegerina y va a aumentar el osteoclasto. Pero eso se produce cuando hay una exposición crónica de esta hormona. Sin embargo, como tratamiento en la administración de manera intermitente, va a tener un efecto anabólico, donde va a bloquear la liberación de la esclerostina, esta proteína del osteocito. ¿Y qué es la esclerostina? Esta proteína va a inhibir la activación de la vía del WNT. Esta vía del WNT beta-caterina es una vía que es importante en la regulación a nivel nuclear de los genes para la formación ósea a través de un receptor llamado Freezer. Entonces, estos receptores que también están presentes en los osteoblastos van a dar lugar a que por este mecanismo se produzca la formación ósea. Entonces, la esclerostina es la que va a inhibir a esta vía WNT beta-caterina. Asimismo, al disminuir la esclerostina permite que estos factores, que es el RUNX2, active a los osteoblastos, ¿no? También que contribuya a la proliferación ósea. Bien, entonces, ¿cuál es el diagnóstico que vamos a manejar? Usamos la densitometría ósea. Esta densitometría nos ayuda a valorar cuál comparándolo con la población general sin factores de riesgos,
la densidad adecuada en mujeres mayores de 45 años o posmenopáusicas y en varones más de 50 años, donde la disminución en una puntuación T-de-score, que es una puntuación estadística en menos de 2.5, ya sea en la columna lumbar, en el cuello del fémur o la cadera total, y en el, bueno, también en el radio puedan considerarse, ¿no? La presencia de ya de una osteoporosis. Ah, ¿y qué pasa con la población que es menor de 45 años? ¿Cómo puedo evaluar si tiene una buena densitometría ósea o no? O sea, si se hace, pero la puntuación que se usa es la de Z-score, ¿no? Y valoran ya la densitometría no solo de estos huesos, sino también de los huesos en general, comparándolo con la población general sana. ¿Cuáles son las indicaciones de una densitometría? Consultar la historia detallada de fracturas previas antes de someter a un paciente a la exploración de densitometría, ya que se debe evitar en lugar de la fractura. El embarazo pues debe excluir antes la exploración de citometría. Se deben evitar los suplementos de calcio al menos 48 horas antes y los bifosonatos, que es el tratamiento el día del procedimiento, ya que podemos hacer la citometría también como seguimiento en pacientes que ya tienen el diagnóstico de osteoporosis y están en tratamiento. La exploración debe ponerse al menos durante 2 semanas y se ha posponerse si se ha utilizado radiocontraste previamente. ¿Qué exámenes debemos solicitar en nuestros pacientes? Pues bien, siempre descartar alguna alteración hematológica, ¿no? Un hemograma, un proteinograma electroforético, si estamos pensando en un mieloma, velocidad de sedimentación, ¿no? Procesos inflamatorios, calcio y fósforo de ley, una creatinina sérica para ver la función renal. Y en orina de 24 horas debo pedir calcio, también puedo pedir sodio, ¿de acuerdo? Porque también excesos en la natriuresis pueden también estar asociados a disminuir el tema de la pérdida de calcios. La paratormona intacta, la vitamina D, pero ojo, es la vitamina D 25 hidroxi, porque también hay un metabolito que es la 1,25 hidroxivitamina D en sangre. La que se pide es la 25. Marcadores de formación ósea. Debemos pedir marcadores de que nos garanticen que hay un aumento del tejido óseo, como también una resorción, ¿no? Lo que puede también dar lugar a que hay un proceso de actividad en ese momento con el tratamiento. De formación ósea, principalmente la osteocalcina, la fosfatasa alcalina ósea. Y entre otros, el propeptifos o carboxilo o amino terminal del procolágeno tipo 1. Y dentro de los marcadores de resorción ósea tenemos los cetelopéptidos o CTX séricos, la fosfatasa ácida sérica, los N-telopéptidos y entre otros la pirinolina y la desoxipiridolina. Bien, sí se debe solicitar estos marcadores para la evaluación inicial y de seguimiento. Valores elevados pueden predecir también tasas más elevadas de pérdida ósea y mayor riesgo de fractura. Predicen la magnitud del incremento también de la densidad mineral ósea con el tratamiento, si hablamos de marcadores de formación. Y el FRAX es un score que nos permite calcular la probabilidad aquí a 10 años, ojo, de fractura osteoporótica mayor y de cadera a partir de factores de riesgo clínico y la densitometría, ¿no? Generalmente para mujeres posmenopáusicas y hombres a partir de los 50 años, es lo que se debe usar. Bien, entonces, este FRAX me va a evaluar ciertos parámetros, la edad, el sexo, la altura, fuma, toma alcohol, antecedentes familiares de fractura. Hemos visto que es importante que pueden
se herede hasta un 70%, si ha tenido un antecedente de fractura, si usa glucocorticoides, si ya tiene algún factor de riesgo patológico como la artritis reumatoide, una osteoporosis secundaria. Ahora también la diabetes también es considerado un factor de riesgo. Inclusive pacientes diabéticos, esto sí es un dato nuevo, el valor de la densitometría ósea para ya considerar una osteoporosis no es menos de 2.5 en el T-score. Ya podría ser ahí menos 2.0, ¿no? La densidad mineral ósea del cuello femoral también te evalúa y que también puede modificar al final el riesgo. Pues bien, ¿en qué momento diagnostico, por lo tanto, el riesgo que el paciente tenga osteoporosis y necesite un tratamiento? Cuando el riesgo calculado de FRAX es 20% o más para una fractura mayor. Hablamos una fractura de antebrazo o una fractura lumbar. Y un riesgo calculado de una fractura de más del 3% para una fractura de cadera. Son indicaciones para dar el tratamiento farmacológico. Así ya no tenga, digamos, una densitometría en el momento, ¿no? Pero ya esa consideración nos valdría la pena poder iniciar el tratamiento. Entonces, volviendo nuevamente al caso, ¿no? Tenemos a la señora de 72 años con una puntuación T-score de menos 2.3. No tiene antecedentes de fractura, pero le salió un FRAX en 7.2% para una fractura de cadera y un 15% para una fractura osteoporótica mayor. La paciente debería ser tratada hasta ahí, si no. ¿Están ahí, chicos? Los leo. ¿Están ahí o no se entendió? Bien, es una mujer que ya tiene el diagnóstico de osteopenia, no ha tenido ninguna fractura, no tiene antecedentes de nada, aparentemente es sana. Sí, sí, exacto. Gracias, Daniela. ¿Por qué? Porque si el FRAC te sale más de 3% para cadera, ya recibe tratamiento y te salió 7.2, ¿no? Entonces, ella inició con bifosfonatos, de acuerdo, ya. Pues bien, entonces para el tratamiento tenemos, ¿se acuerdan que les dije que había unos medicamentos que van a evitar la resorción y otros que van a aumentar la masa ósea? Ya, estos son los medicamentos antirresortivos. ¿Cuáles? Los estrógenos, ya sabemos que estimulan la osteoprotegerina, los moduladores selectivos de receptores de estrógenos, que van a tener el mismo mecanismo, los bifosfonatos y el denosozumab, ¿no? Este anticuerpo monoclonal. Y los agentes anabólicos que van a aumentar la masa ósea, tenemos a los análogos de la paratormona, que es el teriparatide, que es la paratormona en su segmento 1,34, y al alboparatide, que es un análogo sintético de 34 aminoácidos también, pero de la proteína relacionada a la hormona paratiroidea. Y el romosozumab, que es un anticuerpo antiesclerostina. ¿Se acuerdan de esta esclerostina? Que pues era la contraparte de la formación ósea, ¿no? En la vía del WNT y la beta-caterina. Ya, entonces este es el anticuerpo que va a bloquear a la esclerostina. Y si hay menos, pues mucho mejor. Entonces tenemos el romosozumab como los top. Ya. En cuanto al tratamiento, debemos resaltar los efectos adversos, ¿de acuerdo? Dentro de los bifosfonatos, como tenemos el alendronato, el ivandronato, el ácido salindrónico, los más comunes, uno de los principales efectos son los síntomas gastrointestinales, ¿de acuerdo? Pueden también presentar, en pocos casos, pero se puede presentar una osteonecrosis de mandíbula, ¿no? Y bueno, se menciona, pero de manera, una contraparte, una fractura típica del cráneo. Bien,
Eh, en cuanto al demosozumab, también puede considerarse una osteonecrosis de mandíbula. Bueno, también menciona aquí una fractura típica del fémur y algo que sí quiero resaltar del teriparatide, ¿no? Que es este análogo de la paratormona, puede incrementar el riesgo de osteosarcoma y también un aumento de calcio. El raloxifeno, que sí va a tener este efecto agonista estrogénico, hay que tener en cuenta en aquellos pacientes que tienen riesgo de tromboembolismo o stroke, ya que sería contraindicado. Y sí, se habló que remosozumab dentro del lugar que podría generar algunos eventos coronarios, ¿no? Bueno, son consideraciones que se podrían tomar en cuenta en el momento de usarlos y por ahí vemos en algún caso que esté presente. Bien, dentro de los fármacos disponibles pueden ver que todos tienen efecto adecuado para fracturas vertebrales, ¿de acuerdo? Pero no todos van a tener efectos sobre la fractura no vertebral o fracturas de cadera, que son las más invalidantes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, dentro de los bifosfonatos vemos que el ivandronato no tiene efecto en fracturas de cadera. Asimismo, el raloxifeno. Teniendo en cuenta que los agonistas estrogénicos van a tener más un efecto a nivel de la vértebra. El tratamiento, por lo tanto, reduce el riesgo de fracturas de cadera hasta en un 40% y las fracturas vertebrales en un 30-70% y en algunos compuestos van a reducir el riesgo de fracturas no vertebrales hasta un 30 y 40%. Bien, entonces, cuando yo hago la probabilidad con el sistema, el score FRAX, si mi paciente tiene bajo riesgo, un riesgo intermedio o muy alto riesgo, tengo que valorar si no le voy a dar tratamiento, puedo esperar, hago alguna intervención o si voy a considerar sí o sí el tratamiento. Después, si está en el medio, estoy en la obligación de pedirle una densitometría. Y la densitometría me va a me va a revalorar la categoría. Si está en alto riesgo, pues sí, debería iniciar tratamiento, ¿no? En base al score FRAX. Y si está en bajo riesgo, pues tal vez esperar. En el caso 2, tenemos una mujer de 70 años que se remite para estudio de fractura de coles. ¿Qué es la fractura de coles? ¿Qué era la fractura de coles? Ajá, bien, gracias, Cristian. Sí, es una fractura del antebrazo, ¿no? De muñeca, antebrazo distal. Y los cinco dedos de la mano izquierda. Bueno, esa fractura no se cuenta. Se cuenta la de coles. Sin antecedentes patológicos. Y no trae estudios ni de citometría. ¿Cuál sería el manejo? Bueno, primero tengo que valorar el riesgo de esta paciente para empezar el tratamiento y ya debo hacerle el estudio FRAX. ¿De acuerdo? Si yo a mi paciente, pongamos, ¿no? Que la encuentro en un riesgo intermedio, el siguiente paso sería pedirle la densitometría, ¿ya? Cuando está en este limbo. Y una vez que yo le pido la densitometría, por lo tanto, tengo que revalorar si la paciente va a empezar el tratamiento, ¿no? Ya sería un alto riesgo. Pero es una paciente con fractura, ya de por sí es un alto riesgo. Cuando tiene bajo riesgo la paciente, yo puedo empezar con suplementos de calcio, vitamina D como profilaxis preventivo. En otras palabras, mujeres posmenopáusicas, ¿no? Estilos de vida, ejercicios, etcétera. O considerar terapia de reemplazo hormonal, ¿no? O los moduladores selectivos de los receptores estrogénicos. Si es una paciente de riesgo alto, yo debo también considerar el tratamiento con suplementos de calcio y vitamina D y la manera preventiva y posiblemente considerar, ¿no? El tratamiento con bifosfonatos.
Pero si es una paciente de muy alto riesgo, debo empezar con un tratamiento top, ¿de acuerdo? Y aquí sí debo considerar en primera línea tratamiento con medicamentos de tipo anabólico. ¿Pero qué quiere decir muy alto riesgo? Son aquellas pacientes que han podido tener una fractura en los últimos 12 meses, que tienen múltiples fracturas o que tiene una fractura mientras está en el tratamiento de osteoporosis, ¿no? O que está también, tiene una fractura mientras toma medicamentos perjudiciales para el hueso. Un puntaje de T-score en menos de -3 y la probabilidad de riesgo de fractura mayor más de 30% o más del 4,5% para una fractura de cadera. Riesgo alto es que tenga más de 65 años, que haya tenido una fractura, pero ya más de un año atrás, que el T-score sea en menos de 2,5, o que tenga un T-score entre -1 a -2,5, pero una probabilidad, según FRAX, más del 20% para una fractura osteoporótica mayor o más del 3% para una de cadera, ¿no? Ahí debo considerar también tratamiento. Pero cuando tiene un T-score todavía en el limbo, con densitometría. Y un riesgo bajo son aquellas pacientes que son todas las mujeres en edad posmenopáusica, no tienen fracturas, tienen densitometría ok, un FRAX ok y ya. Hasta ahí solo tratamiento preventivo, ¿no? Entonces, igual, yo le digo a la paciente, bueno, está saludable. Ya, si quieres, tienes sofocos, bochornos, puedes empezar con tu terapia de reemplazo hormonal. Se le da a las mujeres, ¿no? Es una manera también de evitar el riesgo de que desarrolle una osteopenia, osteoporosis. Y te revalúas cada 2 a 4 años. O si en caso presentaras una fractura en tiempo, hay que revaluar. Si es una paciente en riesgo alto, debo considerar ya posiblemente el tratamiento con antirretroactivos, bifosfonato estaría bien, y revaluar cada 1 a 3 años. Y si ha tenido una fractura también. Puedo cambiar el tratamiento, si estaba recibiendo un bifosfonato, puedo pasarlo a este anticuerpo monoclonal, ¿no? El de denosuzumab. O el de denosuzumab, pasarlo a bifosfonato. Muy alto riesgo. Bueno, acá sí no la pienso y empiezo con medicamentos anabólicos, análogos de PTH o el romosozumab. Ya, si no cuento con estos, el alternativo son los bifosfonatos, pero principalmente los bifosfonatos endovenosos como el ácido salindrónico. Y si no lo tengo, el alendronato puede ir mejor, ya que hemos visto que coge no solamente el riesgo de fracturas vertebrales, sino también no vertebrales, ¿no? Y el denosozumab que sería pues el ideal. Lo revalúo cada 1 o 2 años y si estoy usando un romosozumab puedo cambiarlo a denosozumab o de esto a bifosfonatos posteriormente. Entonces, en todas las mujeres en posmenopausia, ¿no? Siempre evaluar el riesgo y si está en un riesgo muy alto, tengo que iniciar el tratamiento, ya sea con bifosfonatos. Los bifosfonatos, ¿cuánto tiempo darles? De entre 3 a 5 años es lo recomendado. Generalmente los bifosfonatos orales se pueden dar en 5, los endovenosos en 3, pero se ha visto que se puede dar mucho más tiempo. Además de los suplementos de vitamina D y calcio para todas. El denosozumab se da entre 5 a 10 años, ¿de acuerdo? Y el teriparatide o alboparatide por 2 años. Y se puede reevaluar después y se puede hacer una transición, ya sea para un bifosfonato y el romosozumab que también se da por un año. Bueno, eso sería todo. Listo, chicos. No sé si tienen alguna pregunta o ya lo dejamos ahí. Yo les paso las diapositivas, ¿de acuerdo?
Ya su delegado más tardecito.